Estas 4 herramientas de inteligencia artificial te harán hasta 10 veces más productivo. ¿Cómo hacer un clon igualito a ti con inteligencia artificial? Te enseño 5 proyectos basados en ChatGPT que te podrán... Imagina que la inteligencia artificial me está empezando a dar un poco de miedo. Me encanta este juego. Sabrás que estoy trabajando en el Almacén Andante, una comercializadora de la economía social y solidaria. Paso bastante tiempo respondiendo cuánto sale un producto, eso sí lo podría hacer un robot fácilmente y creo que me aliviaría un poco la mente. Específicamente trabajo en el área de productores y productivos. Eso ya es una tareita un poco más casera, eso es un poco más difícil. Al igual que la hiperburocratización de algunas huevadas como, no sé, ir a buscar un pedido a 2 cuadras de la casita colectiva para que te manden el mismo pedido que te mandaron desde Buenos Aires, pero al domicilio que pediste tuve que ir 3 veces a hablar con un idiota que no me pudo resolver nada. No piensa, señor, no piensa. En la repartición pública no se piensa, señor. Hasta que fui a otro turno y una persona un poco más amable me lo resolvió después de imprimir 150 notas, que bueno, yo creo que está difícil que un robot venga a hacer ese trabajo al tercer mundo en el que vivimos, así que ahí me gané ese puesto. Hola, soy Julián, trabajo de mecánico de locomotoras. Pienso que mi trabajo en particular no creo que lo reemplacen los robots. Quizás haya una mayor automatización de los procesos de trabajo. Aunque acá en Argentina, en el taller donde trabajo y en los ferrocarriles como están, lo más probable es que por la falta de inversión terminemos reemplazando las masas por piedras y los martillos por palos. Y yo la verdad que no creo que en la parte administrativa puedan cambiar por un robot. Hay muchos temas legales, mucho papeleo, muchas cosas. Creo que yo la zafo. Hay que mover mucha plata y cosas así, entonces necesitan mis capacidades. ¿Pensás que tu trabajo puede algún día ser reemplazado por un robot? Es simpático esto. No así. Si es robot por las inteligencias artificiales, con las cuales estoy teniendo bastante relación últimamente, no. Yo laburo en el mundo del diseño gráfico. Toda la cuestión de las inteligencias artificiales nos afecta bastante, pero nos afecta cambiando los procesos creativos y a veces tipo la parte de aplicación. Y te tiran ideas que está buena, pero siempre tiene que haber una cabeza humana organizando esas ideas. Soy compositor de VFX, efectos visuales para películas y series. Hace más o menos 15 años que empecé y desde esa época vienen amenazándonos con que los procesos de automatización van a reemplazar nuestro trabajo. Los clientes piensan que ya lo reemplazaron, nos piden que seamos productivos como las inteligencias artificiales y nunca viene ese cambio. Entonces la presión es peor. No sé si lo va a reemplazar definitivamente, pero estaría bueno que nos ayuden un poquito. Trabajo en el rubro de software, particularmente implementando sistemas de gestión. No creo que lo reemplace 100% a mi trabajo, sí que empiece a tomar mayor relevancia, de hecho ya la está tomando. En muchos casos para tomar notas en reuniones, pero después más en la función laboral no lo creo tanto más que nada por la relación interpersonal que hay a la hora de implementar un sistema, creo hoy. Ya viene mañana un robot y capaz me saca el... Yo creo que no. Al final del día siempre va a haber alguien demasiado vago para pedirle a un robot que haga lo que yo hago, la verdad. Creo que por lo menos por el lado de programación estamos bastante a salvo. El trabajo cambia bastante, la tarea, el rol, el lugar. Trabajo para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en algunos momentos ese trabajo supo ser más útil, sobre todo en la pandemia, donde se trataba más de un trabajo territorial, donde había que gestionar con personas. Ahí al robot no sé si lo veo muy bien, pero bueno, ahora devino en un trabajo más burocrático, como muchos de los trabajos del Estado, donde básicamente muchas horas hay que ocupar una silla o simplemente ser
la subordinada de alguien para que esa gente tenga gente a cargo y pueda hacer su carrera política. En esos casos podría directamente no existir mi trabajo. Estoy harta de mi trabajo, voy a mandar toda la mierda. Oh, no hagas eso. Puedes traerle inconvenientes a tu empresa y por lo tanto a la economía y al sistema capitalista en general. Pero bueno, en otros también pudo ser hacer análisis de datos. Ahí realmente pensamos con mis compañeras que una inteligencia artificial lo haría bastante mejor. Pero también después los datos estaban mal ya desde el vamos. Así que hay que ver a dónde podría empezar el reemplazo por los robots. Hay que ver si un robot podría... Ahora creo en la posibilidad de ser reemplazada en cualquier momento. Soy Leandro y trabajo en una empresa de medios y en nuestro caso la inteligencia artificial sí puede llegar a reemplazar el trabajo humano porque, por ejemplo, para hacer QC de video, que lo que se hace es un control de calidad de todo video que entra a la compañía, la inteligencia artificial puede chequearlo de principio a fin mucho más rápido que un humano, que lo tiene que ver básicamente en tiempo real, pero por otro lado creo también que hay una potencialidad de un nuevo puesto de trabajo que es aquel que entrena a la IA para que cumpla las expectativas de ese medio en particular sobre el QC. Mi nombre es Esteban, soy periodista, traductor, profesor de inglés. ¿La inteligencia artificial se va a llevar mi trabajo? Puede ser. Partes quizás yo lo esté haciendo, otras a medida que se vaya volviendo mejor, quizás lo haga, algunas seguiré haciendo yo. El problema en definitiva no es que la inteligencia artificial haga los trabajos. El problema es que los dueños de la inteligencia artificial son otros. Entonces uno pierde su manera de ganarse la vida en un sistema de plata para tener donde caerte muerto. Entonces el problema radica ahí. Si la inteligencia artificial hiciera todo el trabajo por nosotros y por lo tanto todo el mundo pudiera vivir sin trabajar, sería maravilloso. ¿Quién quiere trabajar? El problema es ese, que los dueños son otros. Aunque a través de los años intentaron que nuestro trabajo sea hecho por un robot, desde Skinner con su máquina de enseñar hasta Vidal con sus voluntarios, el trabajo docente es un trabajo que no se va a poder mecanizar de esa manera, así que aguante. Hola, soy maestra jubilada. No creo que esta profesión sea reemplazada por un robot. Me imagino a un robot, pongámosles de nombre Ed, ya lo personalicé, entrando a un espacio hoy llamado aula y se encuentre con un grupo de humanoides con un entusiasmo consternado. No me imagino al pobre Ed pudiendo llegar a responder frente a todos los disparadores que poseen los humanoides, los niños, los jóvenes, y todo esto está guardado en su cerebro, pero aún menos los que guarda en su corazón. Ed entraría con millones de recursos técnicos, pero le faltaría la chispa que simplemente tiene el docente. El resultado sería la explosión del pobre Ed. Mi nombre es Santos, en este momento me dedico a la docencia de ajedrez y yo diría que no creo que mi trabajo pueda ser reemplazado por un robot. Es posible que un robot pueda enseñar ajedrez, ¿no? No sé si hoy, pero eventualmente. La docencia también involucra ponerse en contacto con un montón de realidades, de situaciones, digamos, de vidas de personas. Si bien hay un objetivo que es, enseñar a jugar al ajedrez, también uno escucha a las personas, empatiza con sus situaciones particulares, muy lejos de ser alcanzada por un robot, ¿no? Sí me gustaría trabajar en pareja pedagógica con un robot. Me parecería interesante. Me parece bastante central en la pregunta si el robot viene a reemplazarme a mí como trabajador o si el robot viene a trabajar conmigo y potenciar el aprendizaje desde ahí. Creo que mi trabajo puede ser reemplazado por un robot. En mi caso soy bibliotecaria y soy docente. Ambos pueden ser reemplazados, pero es una especie de vaciado de la actividad. Poner máquinas siempre va a ser muy empobrecedor poner una máquina. Y además, por otro lado, los robots no se sindicalizan, así que y no se quejan, trabajan hasta que se funden, hasta que se rompen. Trabajo muy duro, como un esclavo, Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
respecto de si mi trabajo concreto puede ser reemplazado alguna vez por un robot. Creo que, bueno, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Ese es mi trabajo. De eso recibo yo mi salario. Entonces, y creo, me resultó muy interesante porque me hizo pensar en algo que no había pensado, que es lo siguiente. Yo creo que en el caso de este tipo de trabajo, como la docencia universitaria y la investigación, se da lo que se da en otros trabajos también, que uno podría pensar equivalencias. Y que es que para responder esa pregunta, se debería poder responder a la pregunta de exactamente a qué nos referimos con el trabajo de la docencia y de la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajo de la docencia universitaria y de la investigación tiene altas cuotas de creatividad, ¿sí? Tiene, por ejemplo, en el caso de la educación universitaria, a diferencia de otros niveles de la educación, tiene altas cuotas de intercambio paritario con quienes son estudiantes, porque somos todos adultos que estamos interesados en discutir un tema, en estudiar un tema. Eso le da altas posibilidades de ser una discusión democrática. Eso introduce dentro del aula universitaria la posibilidad de la crítica entre pares, la construcción de un conocimiento colectivo democráticamente gestado. Es decir, una serie de elementos. Uno podría pensar que en el campo de la investigación en el CONICET también metido a presiones de mercantilización brutales, incluso aunque sea llevado adelante en el ámbito público, porque la Universidad de Buenos Aires es pública y el CONICET es un organismo público, aún cuando es llevado adelante en el ámbito público, está sometido a presiones de mercantilización tal que, ¿qué hacen? Reducen la creatividad, reducen la crítica, reducen el intercambio paritario y democrático entre estudiantes y docentes, ¿sí? Y aumentan la arbitrariedad, aumentan la producción on demand, es decir, cuando a mí me evalúan como investigadora de CONICET, ¿qué me evalúan? La cantidad de papers que yo publico, no me evalúan el contenido de esos papers. Se evalúa la cantidad. Entonces, si ustedes me preguntan, bajo las condiciones en que ese trabajo se lleva adelante, ¿se puede robotizar? Sí, se puede robotizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las presiones del mercado, en las condiciones en que ese trabajo se lleva adelante, llevan a una rutinización, a una burocratización, a una formalización, a una extirpación del contenido y un predominio de la forma tal que uno puede pensar, esto no lo puede llevar adelante un GPT Reloaded, ¿sí? Entonces, creo que es una muy buena pregunta porque permite pensar cuáles son los rasgos de robotización que ya están inscriptos hoy en las condiciones en las que nosotros llevamos trabajo adelante. Trabajos hermosos como el que tengo el enorme privilegio de llevar yo adelante. Entonces, permite rastrear los rasgos de robotización que están inscritos en la mercantilización de nuestro trabajo. Y permite entonces decir, no, yo creo que hay que levantar como demanda sin lugar a dudas la no robotización y por ende la no mercantilización del trabajo intelectual, por aulas en donde pueda ser discutida críticamente, democráticamente el conocimiento, se pueda cuestionar la autoridad, se pueda cuestionar las jerarquías, se pueda cuestionar todo por trabajos científicos donde no valga el poroto del paper publicado, sino el contenido de aquello que se produce para tener una sociedad mejor, es decir, por criterios de contenido y no de forma. Si uno piensa así, quizás zafamos de la robotización.
Bueno, en relación a las características de la clase trabajadora hoy, pensando siempre en comparación con aquella clase trabajadora clásica, creo que una cosa importante de decir es que esa clase trabajadora clásica es más bien una excepción en el capitalismo, ¿sí? Y esto es importante porque hay mucho discurso acerca de la comparación de la actualidad con ese pasado que aparece como un discurso de una comparación con lo que el capitalismo normalmente construye como clase trabajadora, y no es cierto, ¿sí? Cuando se habla de esa clase trabajadora clásica, se está hablando de la clase trabajadora de lo que se llaman los 30 gloriosos, es decir, el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente ese periodo en los países centrales, con lo cual esa clase trabajadora clásica es una clase trabajadora de 30 años, en un capitalismo que lleva ya más de 200, y de una región muy particular, que es los países centrales, básicamente Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿sí? Con lo cual, yo ahí diría que para la nostalgia, y quienes son muy nostálgicos de esa clase trabajadora, aplica la frase de Sabina: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿sí? Es decir, ojo con esa idea de que allí está lo clásico. Ahora bien, si uno incluso quiere tomar eso, teniendo esos recaudos, quiere tomar ese modelo para pensar la clase trabajadora hoy, que es obviamente una operación muy legítima, yo diría que hay 6 diferencias que es importante señalar, ¿no? De la clase trabajadora del neoliberalismo, porque la crisis de esa clase trabajadora clásica es en la década del 70 y a partir de la década del 80 se configura lo que es la clase trabajadora del neoliberalismo. ¿Cuáles son esas 6 diferencias? En primer lugar, si uno mira o si uno se pregunta por ¿dónde trabajan? ¿Quiénes trabajan? ¿Sí? Hay un predominio del sector de servicios por sobre el sector de la industria manufacturera. Segundo lugar, a la pregunta de qué tipos de trabajo acceden quienes logran vender su fuerza de trabajo, uno podría decir sin ninguna duda que es un trabajo con mayores condiciones de precarización en términos de aumento relativo de la informalidad, una realidad que en latitudes como Latinoamérica conocemos perfectamente hace ya mucho tiempo, ¿sí? Y cuentapropismo, esa forma tan extraña en que aparecen los llamados trabajadores independientes. Es decir, esa idea de precarización aparece bajo la forma de contratos que ya no son contratos estables, sino que son en algunos casos trabajos sin derechos directamente y en otro caso cuentapropismo, ¿sí? Tercer elemento que marca esta nueva clase trabajadora es en el terreno de la jornada laboral, ¿sí? Hay un aumento del subempleo y del sobreempleo, es decir, de los dos extremos de la jornada. Es decir, hay personas que necesitarían trabajar más horas para poder ganar lo que necesitan para reproducirse, pero no tienen acceso a ese trabajo, y hay quienes trabajan más horas de las que querrían, porque si no, no llegan a poder juntar un salario que les permita vivir. Cuarta característica, en el terreno de la relación entre ocupados y desocupados hay un aumento del piso de la desocupación, ¿sí? Es decir, el piso de la desocupación oscila, ¿sí? La desocupación oscila, sin embargo el piso se estableció en un nivel más alto que previo a la década del 80. En quinto lugar, en el terreno de las condiciones de trabajo, uno podría señalar que hay, sobre todo en los últimos años, un impacto de algunos cambios tecnológicos que modifican las formas de control y de gestión de la relación entre trabajadores y capital. Y por último, en el terreno del género, de lo que hace a las mujeres trabajadoras, hay una progresiva feminización de la fuerza de trabajo que tiene una serie de contradicciones interesantes. Si uno toma estos 6 elementos como para dar un primer pantallazo de la situación actual de la clase trabajadora, lo que va a ver es el crecimiento de un fenómeno que en los países centrales aparece como novedoso, para nosotros bastante menos, que es el fenómeno de los trabajadores pobres. Es decir, quienes aún vendiendo su fuerza de trabajo no logran los medios necesarios para su reproducción y la reproducción de su familia, ¿sí? Entonces, no es que estamos hablando ya de la evaporación del sueño del ascenso social. Eso es lo que hablábamos a fines de los 90, principios de 2000. Veíamos un panorama del trabajo en donde la idea de ascenso social se estaba desvaneciendo. Ahora no estamos ya mirando eso. Estamos mirando algo peor, ¿sí? Que es la idea de que aunque consigas laburo, no podés pasar
no necesariamente pasás la línea de pobreza. La pobreza empieza a estar asociada incluso a quienes tienen trabajo. Si uno quisiera pensar los discursos en relación a esta crisis del trabajo, hay un fenómeno que siempre es muy interesante para los que nos interesa el mundo del trabajo, y es que en momentos de crisis del capitalismo reaparecen las narrativas del fin del trabajo, o lo que nosotros llamamos los adioses al proletariado, ¿sí? Eso es interesante. ¿Por qué? Primero por dos cosas, porque siempre estos discursos aparecen como nuevos, como una cosa, parece que el trabajo no va a ser más necesario. Bueno, lamento, mala noticia, primera mala noticia, desde la década de los 70 y 80 y 90 se vienen discutiendo las crisis del trabajo, los fines del trabajo y los fines del proletariado. Con lo cual, en todo caso, un ejercicio interesante es ver cuáles son las características actuales de esas narrativas. Y ahí a mí me gustaría marcar ciertas cosas. En primer lugar eso, que esas narrativas no son nuevas. Si uno quisiera hurgar en buenos libros sobre eso, bastante viejos, estoy hablando de libros de hace 40 añitos, André Gorz, Adiós al proletariado, un buen libro para leer. Rifkin, Más bien por derecha, un buen libro para leer. Incluso si uno mira el escenario local, uno puede ver una narrativa del fin del trabajo por izquierda y por derecha. Por derecha, Levi Yeyati, ¿sí? Hoy está intentando de armar un nuevo gobierno cambiemita para después de este año. Por izquierda, un Juan Grabois, que considera que la matriz productiva del capitalismo ya no puede dar un escenario de empleo para la gran mayoría de las y los trabajadores, y que hay que pensar otra cosa. ¿Cuál es el elemento común que tanto la narrativa de izquierda como la de derecha tienen? La renta universal. Es decir, la renta universal, que también hay propuestas de izquierda y propuestas de derecha, pero la renta universal es un programa, ¿sí?, que aparece a partir de la aceptación de este fin del trabajo. Pues bien, si el capitalismo ya no puede ofrecer empleos a todas las personas, entonces el Estado tiene que hacer algo con esa masa, llámalo masa marginal, llámalo desocupado, llámalo multitudes, llámalo nueva clase peligrosa, llámalo como quieras, economía popular. Si uno toma 1980, 2018, siempre datos de la OIT, la población económica activa, tanto asalariada como no asalariada, otras formas de venta de fuerza de trabajo, creció un 75%, ¿sí? Estamos tomando un periodo de casi 40 años, década del 80, 2018. No es menor tomar década del 80, porque década del 80 es el principio del neoliberalismo. Es decir, cuando comienza el neoliberalismo, se produce este crecimiento, ¿sí? Entonces, eso da un mercado mundial, un mercado mundial al que se sumaron nada más y nada menos en ese periodo que 1.500 millones de personas, y constituyen un mercado total de 3.500 millones de personas, ¿sí? Kim Moody, un autor que nosotros tomamos mucho, que nos gusta mucho, y yo voy a retomar después también, basándose en esos datos de la OIT, dice que de esos 3.500 millones de personas, ¿sí?, que constituye la población económicamente activa a nivel mundial, 2/3, o sea, más de 2.000 millones, pertenecen a la clase trabajadora porque son asalariados o cuentapropistas, es decir, otras formas de venta de fuerza de trabajo. Bien, por su parte, un autor también interesante para quien le interesa esto, que es un historiador, se llama Marcel van der Linden, dirige el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que es bueno en estas cosas, señala que entre 1991 y 2019, el porcentaje de personas que viven de sus salarios no perfora nunca el piso del 44%, que ya es un piso muy alto, ¿sí?, a nivel mundial. Por el contrario, en algunas ocasiones, porque es una curva que oscila un poco, en algunas ocasiones incluso ha llegado al 55% de la población económicamente activa. Entonces, datos, si uno toma eso, no pareciera que estamos ante un fin de la clase trabajadora. Si miramos datos más recientes, estoy hablando de 2023, ¿sí?, en el informe de 2023 de Fuerza de Trabajo Global, esta Fuerza de Trabajo Global, incluso post-pandemia, asciende a 3.600 millones de personas, está compuesta por
2.000 millones de trabajadores varones y 1.400 millones de trabajadoras mujeres, ¿sí? Acá hay una cosa interesante. De este total de las personas que trabajan, solamente bueno, para todos los que no trabajan, ese solamente es insultante, 208 millones de personas están desocupadas, ¿sí? Lo que constituye a nivel mundial un 6% aproximadamente. Datos como para tener en cuenta, es decir, si uno mira actualmente los datos producidos por la OIT, es decir, claramente un organismo que no quiere la revolución socialista, como ustedes imaginarán, la clase trabajadora mundial no estaría en proceso de desaparición. Ahora, dicho esto, yo creo que hay una cosa importante, que es este tipo de cifras no cierran el debate sobre el fin de la clase trabajadora, recién lo abren. ¿Por qué? Porque si uno dijera y terminara el discurso acá, estaría negando una serie de modificaciones que son sustanciales. Entonces, una cosa es decir, miren, los discursos de adiós a la clase trabajadora no tienen sustento empírico, y otra cosa es decir, la clase trabajadora es igual a sí misma hace 200 años. No es cierto. Ni una cosa ni la otra. La clase trabajadora ha cambiado y lo que hay que analizar es qué es lo que pasó. Saldado la cuestión de que empíricamente la clase trabajadora no está en camino a desaparición, pero sí queriendo señalar elementos de su nueva composición, hay una idea muy fuerte que circula mucho y que resulta muy atractiva, eso es la verdad, que es la desaparición de la clase trabajadora por avance tecnológico, ¿no? Esa fantasía de que los robots, las máquinas van a terminar sustituyéndonos, de las cuales hay miles y miles y miles de distopías, algunas buenísimas para ver por todo tipo de plataformas. Bien. Eso es lo que yo llamo, lo que nosotros llamamos, y muchos otros autores más llaman, la ilusión de la automatización, ¿sí? Yo creo que aquí hay que abordar, cuando uno analiza la relación entre automatización y trabajo, hay que abordar determinadas cuestiones que quiero plantear acá con ustedes. Hay un libro que recomiendo muchísimo, no solo porque es excelente, sino porque es de buena lectura, escribe bien y está bien traducido al castellano, que es el libro de Aaron Benanav, que se llama La automatización y el futuro del trabajo. Lo sacó en 2020 y los tradujo en 2021 Traficante de Sueños, con lo cual además está gratis. Entonces, ese es un muy buen libro. Realmente es de lectura amable, no es un bodrio académicoso, ¿sí? Entonces, y muchas de las cosas que no responde a un salto tecnológico de la innovación tecnológica, sino a la inscripción de las innovaciones tecnológicas en un estancamiento económico. Son dos procesos distintos, ¿sí? Es decir, Benanav, ¿qué va a decir? ¿Hay innovación tecnológica? Sí. Hay innovación tecnológica. ¿La innovación tecnológica es la que explica la subocupación y la desocupación? No, no es la que explica la subocupación y la desocupación. ¿Cuál es el fenómeno? Esta innovación tecnológica se monta sobre un fenómeno estructural que es el fenómeno de estancamiento económico, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a tratar él de mostrar esto? Que a mí me resulta muy interesante y por eso el libro es bueno, porque tiene muy buena demostración empírica y además teóricamente es interesante. ¿Cómo va a tratar esto? Va a mirar un indicador clave que hay que mirar siempre que hablan de reemplazo del trabajo humano por parte de la tecnología, que es la productividad del trabajo. Va a mirar la productividad del trabajo y va a decir, muchachos y muchachas, si hubiera reemplazo del trabajo humano por innovación tecnológica, tendría que haber aumento de la productividad, sobre todo en los sectores más automatizados. Por ejemplo, la industria metalmecánica, la industria automovilística. Y sin embargo, no hay mayor productividad del trabajo. Lo que hay es un estancamiento de la tasa de productividad del trabajo, ¿sí? Entonces, si esto es así, él va a decir que lo que vemos es una desaceleración de los puestos de trabajo, de la creación de nuevos puestos de trabajo por el estancamiento económico. Esto otros economistas lo han llamado estancamiento secular, y eso circula mucho como discusión, el estancamiento secular. Lo que hay es una desaceleración de la creación de nuevos puestos de trabajo por estancamiento económico, y sobre ese fenómeno se monta la innovación
tecnológica que produce modificaciones puntuales que son interesantes discutir. Cuando se habla de un estancamiento económico y una desaceleración de la creación de puestos de trabajo, ese fenómeno está directamente relacionado con lo que se llama la desindustrialización, es decir, la caída de la industria en relación a los servicios. Bueno, ese proceso que efectivamente es así, también es interesante verlo equilibradamente. Una autora que lo ve de una manera muy interesante se llama Beverly Silver, una mexicana que trabaja en Estados Unidos, donde ella va a analizar que en el mismo proceso en que los países centrales, como Estados Unidos y los países centrales de Europa Occidental, se desindustrializan, por otro lado se están industrializando países como China e India. Con lo cual, si bien el fenómeno de desindustrialización relativa es un fenómeno mundial, es un fenómeno que no es homogéneo en todo el globo, ¿sí? Y es justamente esta idea de que la producción industrial se expandió por todos lados, y es decir, se producen mercancías industriales en todos lados, lo que a su vez ayuda o está en la base del estancamiento de la inversión en la industria. Con lo cual ahí hay todos unos fenómenos que son interesantes, que quizás es más sencillo leerlos que escucharlos, pero que está bueno para comprender por qué no hay reemplazo de la fuerza de trabajo por la tecnología, sino que hay menos producción de nuevos empleos por el estancamiento económico. Bueno, por ser este día, hoy vamos a tener sorpresas. 2 películas, doble función. ¡Ay, hermoso! A todo amor. Tres, 2, 1. Y terminó mi turno. Solo quiero decir que llegará el día en que logre ser alguien en la vida y no tenga que volver a poner un pie en este maloliente y grasoso establecimiento nunca, jamás. Nos veremos mañana. Está bien. Cuando uno habla de precarización, es muy difícil desenganchar la discusión de la precarización de la discusión acerca del predominio de los servicios por sobre el trabajo industrial, ¿sí? Entonces, para tener una idea, y en esto hay acuerdo en todos los analistas, si uno tomara las estadísticas globales, nos muestran una clara expansión de los servicios, tanto en los países centrales como en los de la periferia capitalista, y uno podría decir que en toda la economía global, la fuerza laboral mundial de más de 3.000 millones de trabajadores ha llegado a un punto de inflexión tal que más de la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global trabaja en el área de servicios. Entonces ahí vos tenés un elemento, un rasgo actual de esta degradación del trabajo. Sectores nuevos que están absorbiendo muchísima fuerza de trabajo en este momento, el sector de logística, ¿sí? Bien, hay un autor que a nosotros también nos gusta mucho, se llama Kid Moody, que es un norteamericano, es un activista sindical de izquierda y además es un teórico de la clase trabajadora, y él va a hacer un muy buen análisis de las cadenas, de la logística y su relación con las cadenas globales de valor, ¿sí? ¿Qué es la logística? Se le llama el arte de mover cosas con fines específicos, ¿sí? Bien, la logística es justamente mover las mercancías de un lado al otro para que estas
6, 5, 4, 3, 2, 1. Y terminó mi turno. Solo quiero decir que llegará el día en que logre ser alguien en la vida y no tenga que volver a poner un pie en este maloliente y grasoso establecimiento nunca, jamás. Nos veremos mañana. Está bien. Cuando uno habla de precarización, es muy difícil desenganchar la discusión de la precarización de la discusión acerca del predominio de los servicios por sobre el trabajo industrial, ¿sí? Entonces, para tener una idea, y en esto hay acuerdo en todos los analistas, si uno tomara las estadísticas globales, nos muestran una clara expansión de los servicios, tanto en los países centrales como en los de la periferia capitalista, y uno podría decir que en toda la economía global, la fuerza laboral mundial de más de 3.000 millones de trabajadores ha llegado a un punto de inflexión tal que más de la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global trabaja en el área de servicios. Entonces ahí vos tenés un elemento, un rasgo actual de esta degradación del trabajo. Sectores nuevos que están absorbiendo muchísima fuerza de trabajo en este momento, el sector de logística, ¿sí? Bien, hay un autor que a nosotros también nos gusta mucho, se llama Kid Moody, que es un norteamericano, es un activista sindical de izquierda y además es un teórico de la clase trabajadora, y él va a hacer un muy buen análisis de las cadenas, de la logística y su relación con las cadenas globales de valor, ¿sí? ¿Qué es la logística? Se le llama el arte de mover cosas con fines específicos, ¿sí? Bien, la logística es justamente mover las mercancías de un lado al otro para que estas mercancías estén disponibles en el mercado para su realización, es decir, para su compra y su venta, ¿sí? Esta logística suele tener, en ciertos discursos un poco idealizadores de la logística, suelen considerarse un tipo de sector de los servicios ligado directamente a la digitalización. Bien, sí, entonces es una especie de acumulación de capital vía trabajo cognitivo, trabajo digital, etcétera, etcétera. Bueno, un poco sí, un poco no. Hay una cosa interesante y es que la logística tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión material y una dimensión inmaterial. ¿Cuál es la dimensión inmaterial? Todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos de la digitalización, ¿sí? Todos los programas que permiten seguir las mercancías, seguir a los trabajadores de un lado al otro, la geolocalización, el GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso claramente es del ámbito de lo digital. ¿Cuál es la dimensión material? Bueno, que todos esos elementos digitales están puestos en función de seguir y controlar el movimiento de mercancías materiales, ¿sí? Eso suele aparecer como desvanecido en la discusión de la logística. Hay una película que está buenísima, que recomiendo que la vean igual, les guste o no les guste este tema, pues está buenísima, que es de Ken Loach, que es un director inglés que tiene muchas películas sobre la clase trabajadora, una película reciente que se llama Sorry, We Miss You, algo así como perdón, te perdimos, y ahí hay un juego de palabras, ¿sí? Que está protagonizada por un trabajador que perdió su trabajo estable y que se compra una camioneta para hacer delivery de Amazon. Aparece la empresa Amazon, pero es como para Amazon. Empieza a trabajar en un almacén de logística. Bueno, les recomiendo mucho, porque todas estas cosas que aparecen en la academia, como la doble dimensión de la logística, la dimensión material e inmaterial, ahí aparece prístino, en donde efectivamente la tecnología y la digitalización tienen un papel preponderante, pero ese papel preponderante se ejerce sobre materialidades que son las mercancías y son los cuerpos de los trabajadores. Entonces, cuando uno ve que esa digitalización está, por ejemplo, obligando al trabajador a orinar en una botella,
porque no tiene tiempo de parar ni siquiera en una estación de servicio para poder llevar adelante sus necesidades, lo que está mirando es la relación entre lo inmaterial y lo material, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Yo creo que cuando uno habla de la logística, está hablando de un nuevo sector de los servicios que está efectivamente concentrando muchos trabajadores, y hablo en masculino porque son mayormente trabajadores varones, y es un sector fuertemente controlado por estos nuevos mecanismos digitales, mecanismos que hacen a la precarización del trabajo de una manera particular. Segundo sector, plataformización del trabajo. También se habla un montonazo de esto en los medios. Estamos hablando de plataformización, son básicamente aquellas plataformas que median entre consumidores, ¿sí? Y a quienes quieren acceder a un determinado servicio y quienes los proveen. Así están presentadas las plataformas. En realidad, las plataformas, ¿qué son? Son mediadoras entre trabajadores y empleadores. Primera definición. Se presentan en el mercado como mediadoras entre consumidores y productores de esos servicios o productos, pero en realidad son mediadoras entre trabajadores y empleadores. Es una mediación distinta la que lleva adelante la plataforma. Estamos hablando de plataformas que pueden ser Globo, Rappi, es decir, de tipo delivery, o de tipo de movilidad como Uber, Cabify, etcétera. Y acá en Argentina no están tan desarrolladas, pero en otros países, no solo centrales, sino también vecinos países como Brasil, aquí en Latinoamérica, hay plataformas más desarrolladas, por ejemplo, de trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Se utiliza muchísimo la plataforma para el empleo de trabajadoras de casas particulares. Y también en otros países suelen ser mediadoras para la relación entre empresas proveedoras de servicios de educación, por ejemplo, y consumidores de servicios de educación, ¿sí? Bien, ¿qué características novedosas trae la plataformización del trabajo? Hay un clásico de clásicos, si lo quieren leer, que es el libro de Capitalismo de Plataformas de Nick Smisek, un nombre impronunciable, pero el libro es mucho menos difícil que su propio nombre. ¿Qué elementos novedosos trae esta plataformización del trabajo? Primera cuestión interesante, siempre pensando en esta idea de si la tecnología va a reemplazar el trabajo humano. La gran mayoría de los ejemplos de trabajo de plataforma se da sobre trabajos que existían previamente, ¿sí? Es decir, los taxis y remises existían previamente. Los repartidores de pizza existían previamente. Las trabajadoras de casas particulares existían previamente. Las docentes que enseñan a chicos para preparar una prueba para poder zafar en el colegio existían previamente. Entonces, son oficios, trabajos que existen previamente que la plataforma los media, opera como una mediación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la plataforma no está creando nuevos trabajos, está transformando trabajos existentes. Eso, pasado a plataforma, refuerza, porque es un elemento de legitimación de ese trabajo informal. ¿Por qué es un elemento de legitimación? Porque ahí ya el empleador no está burlando la ley como lo hacía el empleador que toma a un conductor y lo tiene en mal llamado negro, sino que ahora eso es legal porque aparece la plataforma como una conexión entre un trabajador independiente, cuentapropista, ¿sí? Y esta plataforma que lleva su servicio a los usuarios. Entonces, eso es interesante, marcar que la plataformización es un proceso tecnológico que se monta sobre trabajos previos y que se monta sin lugar a dudas en Latinoamérica particularmente, pero no solamente en Latinoamérica, sobre trabajos con altas tasas de informalidad y termina legitimando esa precarización del trabajo, ¿sí? Habíamos dicho antes que una de las características de la clase trabajadora en los últimos 40 años es una fuerte feminización, y efectivamente eso es así. Bien, dicho esto, la feminización de la fuerza de trabajo no implica un reparto homogéneo de las compañeras trabajadoras en todos los nichos del mercado de trabajo. No lo es. Hay nichos particulares en donde inserta el trabajo de las mujeres, por un montón de razones que están interesantes, pero que vamos a señalar solamente muy pocas,
redes familiares sin que eso sea remunerado. Pues bien, acá estamos hablando de un nicho del mercado de trabajo remunerado, es decir, la reproducción social asalariada es cuando ese trabajo se lleva a cabo a cambio de un salario o una remuneración. O dos, ¿sí? La primera cuestión es que es un sector en ascenso. La segunda cuestión es que este es un sector que está en el corazón de lo que Nancy Fraser, una feminista marxista, llama crisis de reproducción social, ¿sí? Como un elemento clave de la crisis contemporánea del capitalismo. ¿Qué quiere decir que están en el centro? Quiere decir que las trabajadoras que llevan adelante las tareas de reproducción social están, uno podría decir, arrinconadas por distintos fenómenos de precarización. Por un lado, por la precarización del trabajo, ¿sí? Aceleración de los ritmos del trabajo, atender cada vez más pacientes, atender cada vez más niños en las escuelas, contar cada vez con un ratio más duro para ese tipo. Por un lado tiene la precarización del trabajo, pero por otro lado tiene una precarización particular, que es la precarización a través del ajuste de los recursos estatales a estos servicios de reproducción social. Concretamente, el ajuste a la educación, a la salud y a toda prestación de cuidados por parte del Estado, ¿sí? Que es un ajuste que nosotros lo conocemos hace 30 años por abajo de las patas, ¿sí? Y que Europa lo está viviendo de una manera muy fuerte desde la crisis del 2008, ¿sí? De Lehman Brothers, que desarrolla la crisis del capitalismo contemporánea, en donde efectivamente, y ha dado procesos huelguísticos muy interesantes. Inglaterra hace muy poco, ahora Francia está luchando contra la reducción de la jornada, y uno de los sectores más combativos son los de la reproducción social asalariada. Y un tercer elemento que a mí me parece que es muy importante marcar, tiene una posición estratégica. Bien. ¿Por qué? Porque cierra, vamos a hacer la imagen, ¿no? Cierra la canilla del petróleo, genera un problemita un poco importante. Nadie negaría que un trabajador de la logística tiene una posición estratégica. De Maestra Moyano, bueno, llamemos a Moyano y se va a dar cuenta cualquiera. Bien. Sin embargo, cualquiera diría que una docente, que una enfermera, que una cuidadora, que una trabajadora social no tienen un gran poder de fuego. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque si bien no tienen la capacidad de incidir en la economía de una manera tan rápida como incide un petrolero o un trabajador de la logística, tienen la capacidad de incidir en la comunidad de una manera que no tiene ningún otro trabajador. Por ejemplo, si ustedes miran 2018, proceso huelguístico de las docentes norteamericanas, se llamó la Teacher Spring, la primavera docente. Siempre que hay proceso de lucha interesante aparece la palabra de primavera, ¿no? Bueno, la primavera docente, bueno, lo que uno encuentra son huelgas comunitarias, es decir, las ciudades y los pueblos, estoy hablando de los pueblos del Midwest, ¿sí? Los que acusaron en su momento de haber votado a Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero los niños peleando por su derecho a estudiar, las docentes incorporando en su pliego de demandas cuestiones que tienen que ver con la calidad de la vida de esos usuarios. Es decir, por ejemplo, en Chicago las huelgas incorporaron demandas contra la racialización de las poblaciones estudiantiles, es decir, la diferencia de niveles de calidad educativa según si fueras negro, si fueras latino o si eras blanco. Es decir, aparece, porque la relación es directa con la comunidad, la posibilidad de hacer huelgas comunitarias. Eso se ha visto también en luchas de la salud. Hay una lucha hermosa también para mirarla y aprender de ellas, que es la lucha de las trabajadoras cuidadoras de adultos mayores en el País Vasco, en Euskal Herria, donde efectivamente logran huelgas comunitarias. Y uno podría encontrar rasguitos de esto en la huelga docente, acá en latitudes cercanas a nosotras, de la huelga no docente, disculpen, de la salud del 2021 en Neuquén, que lograron, entre otras cosas, por ejemplo, parar Añelo. Añelo es el pueblo petrolero de Neuquén, es decir, involucrar en la huelga a trabajadores petroleros. La fisonomía que tienen esas luchas no necesariamente son la fisonomía de la lucha sindical clásica. Entonces, me parece a mí que cuando uno discute cuáles son las estrategias,
El primer terreno en el que tiene que discutir, creo yo, es cuáles son las incapacidades de las direcciones sindicales y de las organizaciones sindicales actuales para poder dar cauce tanto organizativo como en el terreno de la lucha a estas expresiones de trabajadores precarizados, ¿sí? Entonces ahí hay una discusión que creo yo que hay veces que se cambia el eje y es una discusión con esos sectores de trabajadores y no con las organizaciones sindicales, ¿sí? Como casi acusando a los trabajadores de que no son como aquellos trabajadores de los 30 gloriosos, ¿sí? Lo cual es una cosa payasesca, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno sí puede es discutir cuáles son las herramientas políticas o cuáles son las orientaciones políticas que tienen las organizaciones sindicales existentes para poder dar cauce a los malestares que se generan en los nuevos sectores de trabajadores. Y yo ahí quiero señalar un par de cosas, que es que creo que una de las cuestiones que atenta contra la organización y contra la vehicularización a través de organizaciones sindicales de estos sectores es que la gran mayoría, por supuesto no todas, y nunca es todas, pero la gran mayoría de las organizaciones sindicales, no estoy hablando en Argentina, estoy hablando a nivel mundial, tienen una estrategia de negociación sectorial o corporativa. Es decir, esto se ha discutido muchísimo a nivel mundial, se ha discutido en Argentina a los inicios del kirchnerismo, del primer kirchnerismo, cuando hubo efectivamente una recomposición de la clase trabajadora y una recomposición de las luchas, hubo también ahí una discusión sobre la revitalización sindical. ¿Y qué es lo que se discutió? Se discutió acerca de cuáles eran las estrategias que tenían los sindicatos ante esta nueva activación del mundo laboral. Y una de las conclusiones fue que la mayoría de los sindicatos tenían una estrategia corporativa o sectorial, es decir, una estrategia del tipo, bueno, mi base de representación se achica, es cada vez más chica. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos trabajadores estables, hay cada vez menos trabajadores full time, hay cada vez más informales, cada vez más cuentapropistas, etcétera, etcétera. Es decir, la base del sindicato se achica. Creo yo que esa orientación de negociación sectorial es letal y creo yo también que esa orientación hay que discutirla no solamente en el campo de los sindicatos clásicos, sino también en el campo de las organizaciones territoriales de trabajadores, ¿sí? Creo que hay que abrir la discusión en el campo, por ejemplo, de la economía popular respecto de qué significa aceptar que hay una porción de la clase trabajadora que ya no va a poder tener trabajo en términos clásicos y que entonces para esa porción de la clase trabajadora hay que negociar una renta, hay que negociar un tipo de subsidio, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que negociar todo lo que se pueda para mejorar la calidad de vida de esos sectores, eso no está en discusión, ¿sí? La pregunta es, la estrategia de negociar eso como horizonte de esos sectores de la clase trabajadora, ¿refuerza o debilita a la clase trabajadora en su conjunto? Yo creo que la debilita. Si uno pensara, en vez de hacer una negociación sectorial, hago una negociación del conjunto de trabajadores, la relación cambia completamente. Porque no hay motivo para exigir que un trabajador que lleva adelante el mismo trabajo que otro gane un tercio. Hay que discutir algo que por supuesto no es prepolítico ni mucho menos, es muy político, pero no es politiquero, si me permiten la diferenciación, que es discutir cuáles son las políticas que fortalecen al conjunto de trabajadores y no cuáles son las políticas que parece que fortalecen a este sector en particular hoy, ¿sí? Entonces, creo que esa es una de las primeras cosas que habría que discutir hoy si uno quiere enfrentarse con una clase trabajadora que está sumamente precarizada y que es sumamente heterogénea. Si no es el fin del trabajo,
¿Cómo es el mercado laboral que nos espera? Veamos un rápido panorama general sobre el mercado laboral a nivel global y de Argentina. Según los datos disponibles más recientes que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, en su informe de enero de 2023, estima que la fuerza de trabajo global asciende a un poco más de 3.600 millones de personas, la cual está compuesta por 2.171 millones de hombres y 1.430 millones de mujeres. De estas personas, 3.393 millones están empleadas y 208 millones desempleadas, o sea, que las segundas alcanzan al 5,8% a nivel global. Dentro de las personas empleadas, 1.961 millones de personas tienen empleos informales, es decir, un 58,4% del total, y 214 millones de trabajadores viven en la pobreza extrema, es decir, con menos de $1,99 por día. O sea que a un 6,4% de la población trabajadora no le alcanza para necesidades básicas. ¿Y en Argentina? El mercado de trabajo en la Argentina, luego de la recuperación generalizada de la pospandemia, todavía mantiene un ritmo elevado de creación de empleo, aunque más bajo que el de 2021. El desempleo registró una caída continua desde su salto a mediados del 2020, alcanzando hacia fines de 2021 mínimos no registrados desde 2015. A mediados del 2022, su nivel fue del 7,1%. Es la primera vez desde 1992 que la tasa de desempleo se sostiene en torno del 7% 4 trimestres consecutivos. La caída en la desocupación se observa con mayor intensidad entre jóvenes, tanto varones como mujeres. ¿Esto quiere decir nuevas oportunidades de trabajo? Si bien el trabajo registrado continuó en expansión, habiendo ya recuperado niveles prepandemia desde fines de 2021, lo que fue en crecimiento es la tasa de informalidad, que se encuentra en valores superiores a los de aquel momento, y el empleo independiente, cuentapropistas, emprendedores o como le queramos llamar. El aumento en el empleo asalariado no registrado, trabajo informal, se viene verificando tanto en términos de empleo como el de la duración de la jornada. Es decir, que las horas trabajadas por las personas asalariadas no registradas continuaron creciendo. Este incremento estuvo sostenido por la mayor cantidad de horas trabajadas en puestos asalariados no registrados de las mujeres, dando cuenta de una potencial necesidad de compensación de ingresos en un contexto de caída de los ingresos reales. Con el aumento de la informalidad, en el primer semestre del 2022 se observó un deterioro en otros indicadores de trabajo formal. La proporción de personas ocupadas que contaban con el acceso simultáneo a los derechos laborales, cobertura por obra social, vacaciones pagas, días pagos por enfermedad y aguinaldo, disminuyó entre 2021 y 2022. Los tránsitos desde el desempleo a la ocupación varían según la edad y el género. Las personas adultas desocupadas tuvieron más oportunidades de obtener un empleo que las personas jóvenes, y en ambos grupos, los varones desocupados accedieron en mayor medida a un empleo que las mujeres. ¿Cuáles son los sectores que aumentaron su demanda en puestos de trabajo? Comparado con 2019, los sectores que más registraron el crecimiento de los puestos de trabajo fueron el comercio, un 28%, la industria, 22,5%, y los servicios sociales y de salud, un 13%. Por otra parte, la construcción, la hotelería y el transporte presentaron caídas en la cantidad de puestos asalariados registrados y el crecimiento en los puestos asalariados no registrados, lo que da cuenta de una mayor informalización del empleo. Tomando en cuenta los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el empleo independiente, monotributistas y monotributistas sociales crecieron a tasas del 6% desde el tercer trimestre del 2021. Con respecto a los sectores que aglutinan mayor cantidad de trabajadores en la Argentina, vemos que los servicios capturan la mayor proporción del empleo. Concentran el 83% de los puestos de trabajo asalariados en 2021. ¿Y entonces? No es el fin de la clase trabajadora, pero sí hay crisis del trabajo, con una extendida y creciente precarización laboral, una feminización de la fuerza de trabajo en nichos de bajos salarios, un aumento de la subocupación y la sobreocupación, profundización y generación de formas novedosas de trabajo informal y sin derechos, una jornada de trabajo cada vez más extendida, entre muchas otras características. Pero más allá de este contexto adverso y difícil para nosotros, el trabajo, sea informal, formal o monotributista, es fundamentalmente social y nos seguimos encontrando. Y es allí donde podemos luchar por nuestro tiempo.
creo que ahora sale un vinito, ¿o no? A tomar por culo. Lo dejo. ¿Has tardado mucho? ¿Qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues ¿cuánto quieres que tarde si llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo? Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa. Me suelta también. Te iba a dar €1 de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes... Se acabó, hombre, ya está bien de ser un esclavo posmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero ¿de verdad es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma? Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio, pedir un cubata por Amazon, vete tú a saber. Hola, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es un normal. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando? Coño, al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del 1000eurista es que otro trabajador que cobra un menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero. Que no sé quién coño lo dijo, pero el cabrón tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo a hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas, pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos 3 temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder, primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. ¿Es tan reconfortante mandar? Y sí, somos esclavos de día, pero señores feudales de noche. Hola, buenas. Perdona, ¿este es el número 28? Es que llevo un rato llamando y no me abre. Sí, ¿vas a la puerta 9? Sí. Pues es para mí. Toma. Vale, puta madre. Gracias. Soy Lucía, estoy hace 12 años en la organización, hace 7 años ya que somos Frente Verde Rojo y formamos parte de la corriente político y social Marabunta. Mi nombre es Marita, pero me dicen todos Maru, milito dentro de Frente de Organizaciones, dentro de un movimiento social, Frente de Organizaciones en Lucha. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Soy con el movimiento antipiquetero argentino. A toda costa una camioneta de la patrulla y de la patrulla policial quiso mandarse la camioneta y bueno, que sí, que no, forcejeando con los piquetes y los compañeros, bueno, han demostrado una gran valentía porque acordonaron con los palos enseguida, en un segundo. El tipo caos en el tránsito. Un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas que pese a que declararon solo estar en protesta, es claro, que tienen como idea cortar el puente Pueyrredón durante 8 meses y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P. Atención, la gente llamada Pérez o Petinari. Y bueno, esto en un país acá, con número de personas y muy preciso, el fondo dice que deben continuar los esfuerzos para hacer más focalizado el programa Potenciar Trabajo, o sea, sacárselo
a una parte de los que lo reciben. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta y asamblea. En todo lado se vea el poder de la clase obrera. Lo que hacemos nosotras es trabajo, pero no trabajo entendido como productivo o como cuadrillas de construcción, por ejemplo, que es lo más tradicional de encontrar en las organizaciones. Soy diseñadora gráfica, ceramista autodidacta, siempre aprendiendo. Ahora por ahí eso está cambiando, pero nosotras lo desarrollamos hace un montón de años, digamos. O sea, la pata productiva era una más, pero como siempre quienes se organizan en los movimientos son mujeres y disidencias. Nuestro trabajo principal siempre estuvo basado en la educación, en la promoción de los derechos y la perspectiva de géneros. Bueno, el FOL tiene sus regionales, yo estoy en la regional sur eléctrico, milito en el barrio Saizar, pero trabajo en el galpón cultural en Claypole, en un productivo de cerámica. En los comedores y los espacios de niñez, de juego y de recreación en el barrio también siempre fueron como ejes muy fuertes. Tenemos 3 bachilleratos populares de adultos que se organizan de manera cooperativa. Estoy junto con otras 5 compañeras, hay compañeras del mismo barrio y de otros barrios. Vamos formando otras compañeras y después, bueno, vamos haciendo piezas para vender o quizás algún pedido que es así en cantidad. Me sumé a hacer cerámica porque me gustaba, yo estaba trabajando de forma independiente, pero bueno, cuando fue la llegada de Macri y todo el trabajo bajó un montón, trabajaba de forma independiente acá en mi casa. Como tenemos asambleas barriales, tenemos también asambleas de cuadrilla. Nosotros somos una cuadrilla, tenemos una vez al mes o cuando es necesario, capaz que no sé, a los 15 días se necesita una reunión, nos juntamos, armamos el temario, decir, bueno, tenemos esto, cosas que resolver, y ahí vemos quién puede tomar tal tarea, quién puede tomar otra tarea. El movimiento se organiza en asambleas, o sea, todas las decisiones de la organización se toman en asambleas, en particular las que tienen que ver con la organización del trabajo, se hacen asambleas por espacio de trabajo. Esto que decía antes, ¿no? Como tenemos distintos ejes de trabajo, entonces, por ejemplo, las educadoras de niñez tienen su reunión mensual donde definen cómo trabajar. No sé, por ejemplo, alguna se encarga de comprar todos los insumos, buscar precios, que eso me encargo yo, busco precios y bueno, vemos lo que tenemos y después otra compañera o los van a buscar o si vemos que es muy lejos, bueno, tratamos de ver el tema de los envíos, pero bueno, a veces siempre tenemos que trasladarnos nosotros a, no sé, zona oeste, norte, a buscar cosas. Y después tenemos otra compañera que sube en las redes sociales, saca las fotos y las sube ahí a las redes. O hace el contacto con las ferias también. Y a veces nos sentimos como, va contra nuestros principios, no sé, a veces nos pasa a la hora de vender, cuesta muchísimo. Pero a veces buscas, bueno, qué tipo de, nos podemos hablar, bueno, qué tipo de cliente, o sea, buscamos para vender las cosas, como que trabajas un poco el marketing o esa mercadotecnia, porque si no nos quedamos entre compañeros vendiendo. La idea es que sea un producto bueno, pero no tan caro como vayas a un supermercado a comprar un tazón. Estamos vendiendo algo lindo, artesanal. Eso es lo que siempre hacemos hincapié, que es algo artesanal, es único, pero siempre a un precio, como no el supermercado o una casa no sé, de decoración que te matan con los precios, sino que somos algo que puedan acceder todos y todas. Claro, eso sí, digamos, o sea, nos ponemos objetivos que tienen que ver con lo que nosotras entendemos que es lo mejor en función de las necesidades del barrio, de las necesidades de los sujetos que
o son destinatarias de nuestro trabajo o de nosotras mismas, en relación a, por ejemplo, nada, para hacer nuestro trabajo tenemos que formarnos, bueno, eso necesita un tiempo determinado y hay que hacerles espacio y eso es prioridad, formarnos por encima de otra cosa, no sé, pintar el espacio, yo qué sé, o sea, esas prioridades se van definiendo colectivamente, y digamos, la eficacia se mide en función de esos objetivos puestos por los mismos trabajadores, no son objetivos puestos por fuera, ni que tampoco generan una ganancia para otro, digamos, ¿no? O sea, en términos de cómo entendemos el trabajo, trabajamos para nosotros mismos, y para quienes, y para nuestros iguales, digamos, para nuestras familias, para nuestros vecinos, digamos. Las decisiones las tomamos en asamblea, la cantidad de horas, o sea, todas cobramos lo mismo, el valor hora, no importa el rol que tengas en la organización y tampoco el eje donde trabajes. No se valora más el productivo o la construcción que niñez, género, salud. Digamos, todos trabajamos y todos los trabajos son necesarios, así que cobramos lo mismo. Sí, todos cobramos la misma hora. El valor hora es el mismo. Después, capaz que con esto el productivo, si llegas a vender, tenés como ese fruto de trabajo y depende de las ventas, depende de cómo hayamos vendido. Nada, ese es como un plus, pero el plus capaz que a veces, según las ventas que uno tiene al mes, a veces es de 1.000 pesos, a veces es de, no sé, 2.000 o 3.000 pesos, pero tampoco es un montón. Pero en realidad nosotras nos organizamos antes del potenciar trabajo y más allá del potenciar trabajo. Entonces, lo que es cierto es que hay como una cantidad de horas, digamos, que trabajamos semanalmente, pero después las compañeras y los compañeros, digamos, trabajan mucho más que eso, porque también entendemos que nuestro trabajo es un trabajo militante. No llegás, no. Hay muchos compañeros que alquilan, ya de por sí, imagínate que un sueldo de menos de 30.000, 27.000, casi 28.000, no sé cuánto estamos bien, creo que 28.000. No alcanza. Hay dos trampas, digamos, por lo menos dos, hay más, pero por lo menos hay dos. Una tiene que ver con esta diferencia que decía antes que hablábamos, que tenemos respecto a de la economía popular, que por ejemplo Pérsico dice, bueno, esto es un programa de empleo transicional para un desocupado que formándose, por ejemplo, en una cooperativa, debería poder insertarse en el mercado de trabajo. Eso es falso, o sea, no sucede. No suceden, o sea, no suceden tanto en cuanto no se modifiquen, digamos, las condiciones generales de la economía, digamos. Si hay digamos, si aumenta el empleo para todos y ese empleo es con mejores condiciones laborales, obviamente la gente va a preferir dejar el plan para poder tener un trabajo formal, mejor pago y con más derechos. No alcanza, los que tienen hijes, olvídate, menos, y nada, tenés que sí o sí trabajar después de esto, o sea, seguir changueando por otro lado porque no alcanza, y más hoy en día como está que todos los días sube. Potenciar trabajo es un programa, digamos, para los desocupados con un salario súper mínimo, digamos, o sea, está vinculado con el salario mínimo vital y móvil, obviamente no alcanza, entonces todo el tiempo estamos tratando como organización de reducir la cantidad de horas de trabajo para que el valor hora no quede tan bajo, y también las compañías y los compañeros necesitan trabajar de otra cosa, porque nadie vive de un potencial trabajo, entonces, o de un salario mínimo vital y móvil. Entonces tratamos de reducir la cantidad de horas para que puedan tener trabajos por fuera de la organización, y complementar, digamos, ese ingreso dentro de la familia. Hoy, como están las cosas, no, tiene que ser algo muy seguro porque nada, no. Hoy en día te ponen, te dan 3 meses. Ha pasado casos de compañeros o conocidos que entran a un trabajo, los tienen 3 meses y por H o por B no les renuevan y nada, tienen que seguir, se quedan sin trabajo y seguir buscando. Todas las trabajadores y las trabajadoras en la Argentina perdimos poder adquisitivo,
perdimos derechos laborales porque hay muchas más precarización y flexibilización laboral. Por lo tanto, hoy en día, si el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, en blanco, para un trabajador es lo mismo que un plan con un nexo, donde trabajas menos horas, no trabajas 8, porque en la organización trabajamos menos horas que 8, y eso te permite complementarlo con una changa, nunca vas a querer tener un trabajo formal, porque obviamente tenés mejores condiciones de la otra manera. Entonces, para contrarrestar eso hay que tener una política integral respecto del trabajo y sobre todo sobre el trabajo formal. Para nosotras, de alguna manera, las tareas que hacemos son tareas que debería hacer el Estado. Entonces, entendemos como un patrón al Estado en algún punto, aunque no se haga cargo, aunque nos precarice, es trabajo que para nosotras, por ejemplo, son tareas de reproducción de la vida, como las tareas de cuidado de las niñas, o la alimentación de ellos, o la promoción de la salud, por ejemplo, y eso, abordar problemáticas de género. Por ejemplo, en Saizar, que es en el fondo, que yo le digo es el fondo de Malvina, que conecta con la laguna de Rocha. Los compañeros ahí tenés compañeros que van, destapan todos los zanjones, no está entubado, toda esa zona se inunda, y ellos se toman el trabajo de todos los días recolectar lo que no hacen los camiones de recolección, porque al no haber luz, al no haber agua, los camiones no quieren entrar, y al no estar las calles terminadas, no quieren ingresar. Entonces los compañeros hacen ese trabajo. Nos diferenciamos en ese sentido, de lo que acabo de decir, nos diferenciamos, digamos, de la concepción de la economía popular, digamos, ¿no? Como esta idea de que la economía popular puede convivir como otro tipo de economía dentro del sistema capitalista. Para nosotras estamos en un sistema capitalista, y por más que nos organicemos de otra manera, digamos, digamos, esas tareas se hacen de alguna manera. El tema es quién las hace y cómo se hacen, que es lo que ponemos en discusión, y entendemos que la responsabilidad es del Estado, en este caso. Consiguen. Por eso la organización. Estar por fuera desorganizado, o sea, no lleva, no salís. Hay mucha gente que se acercó por el tema de esto, que se quedaron sin trabajo. Post pandemia es impresionante la gente, y nada, y se quedan porque ven que, no sé, pueden llegar a llevar un plato de comida a su casa, los ayuda a la otra changa que pueda llegar a tener. Pero más allá de eso, digamos, o sea, también creemos que, digamos, si nosotros lográsemos modificar la sociedad, nos gustaría que esas tareas no queden al cuidado o sea, no queden en responsabilidad de las familias, digamos, ¿no? Como que si pudiésemos, ¿no? Como nos parece que estaría bien socializar las tareas de cuidado, y en ese sentido también vemos que hay como, digamos, un carácter prefigurativo en lo que hacemos. Entonces, que las mujeres, digamos, no sean las que se ocupen digamos, de garantizar esas tareas en el hogar, y que se puedan hacer de manera colectiva, nos parece con la responsabilidad del Estado, digamos, de garantizar los insumos, digamos, los salarios y demás, y la infraestructura, nos parece que es súper importante.